tardes al público en general. Soy la alumna Andrea Marina Arias Luyo del tercer grado D. Hoy tenemos a un invitado de lujo para poder desarrollar un tema vital para nuestra salud y bienestar: la alimentación saludable. Buenas tardes, licenciado Luis Antonio Brañez Aguirre, director de promoción de vida sana y participación comunitaria de la Dirección Regional de Salud de Lima. Iniciamos esta entrevista. La Muy primera buenas pregunta. tardes. Muy buenas tardes. La primera pregunta ¿es importante tener una buena alimentación? Definitivamente, Andrea, ¿no? Es importantísimo que la persona pueda tener una alimentación sana y saludable, ya que eso va a evitar definitivamente un sinfín de enfermedades a vida futura, ¿no? Como puede ser de repente la hipertensión, como puede ser la diabetes, o probablemente algunos estados nutricionales como el sobrepeso o la obesidad, ¿no? Que últimamente pues se ha visto en incremento, ¿no? Entonces, la persona cuando tiene una alimentación adecuada, definitivamente va a tener una mejor calidad de vida, va a poder lograr tener ciertos estándares, inclusive dentro de su economía, ¿no? Porque va a estar con mejor estado, va a estar con mayor proactividad a desarrollar sus Ya. actividades de manera cotidiana, y eso va a hacer que de repente en lo laboral pues pueda tener mayores ingresos económicos, ¿no? A diferencia de una persona que presenta de repente un estado nutricional no adecuado, ¿no? Que de repente puede tener anemia, que de repente puede tener alguna enfermedad a consecuencia de no tener una alimentación adecuada, ¿no? Como lo habíamos estado mencionando, Andrea, en la charla que tuve por bien dictarle a todos ustedes, pues es importantísimo que dentro de la alimentación se tiene que respetar estos cuadros que les había mencionado, ¿no? Para tener una alimentación saludable hay que consumir 3 frutas diarias, ¿no? Ya habíamos hablado de las porciones que tienen que ser de 150, ¿no? gramos por cada porción, son 2 ensaladas diarias, ¿no? El consumo de líquido diario, la actividad física diaria, ¿no? Y aparte que racionalizar también el consumo de las harinas, ¿no? Sobre todo las harinas de panificación, ¿no? O las harinas simples, como lo habíamos denominado en la conversación que tuvimos anteriormente con todo tu aula, ¿no? Entonces, si definitivamente se tiene este esquema, voy a asegurar una alimentación saludable y eso va a hacer que mi calidad de vida sea mucho mejor, ¿no? Ya, muchas gracias, licenciado. Como usted ya ha dicho, no solo la alimentación saludable nos aporta para la salud, sino también para la economía. Así es. Es para la economía e inclusive también al tener una alimentación saludable en la etapa escolar va a ayudar que la prestación durante las horas de clases sea mucho mejor y obviamente el análisis o la interpretación, ¿no? De todo este marco teórico dictado en estas horas, pues va a ser mucho mejor, ¿no? El alumno lo va a poder procesar y va a poder hacer un raciocinio adecuado y va a sacar sus propias conclusiones para una solución ante un determinado problema, ¿no? Entonces, al tener una alimentación saludable no solamente es sentirse bien, ¿no? En el sistema personal, en el sistema corporal, sino también influye en otras actividades, ¿no? Como ya te había mencionado, ¿no? La parte laboral, la parte educativa, ¿no? Entonces, yo puedo decir que un alumno no tiene una alimentación correcta, pues su prestación durante sus horas de clases no va a ser la adecuada, ¿no? Y la comprensión que pueda tener de estas horas electivas en las aulas no va a ser la óptima y las calificaciones definitivamente van a bajar, ¿no? Entonces es importantísimo que los padres de familia puedan brindar una alimentación correcta y sobre todo en los horarios precisos, ¿no? Que habíamos hablado, ¿no? También, ¿no? Un desayuno en el horario adecuado, un almuerzo igualmente, una cena igualmente y no olvidar la media mañana que es el grupo que te va a ayudar a recuperar esas energías gastadas durante las horas de clases para que tú puedas terminar la labor escolar, ¿no? Con la energía necesaria, ¿no? Sin caer en el sobreconsumo de alimentos para evitar una ganancia de peso que de repente no nos va a favorecer, ¿no? Sí, licenciado.
¿Y cuál sería la mejor combinación de alimentos para poder mejorar nuestra alimentación? Bueno, como reforzando un poco a lo ya conversado, definitivamente, pues la mayor proporción la llevan en el plato la llevan las harinas, ¿cierto? Entonces aquí nosotros debemos tener en cuenta que nuestro consumo se debe dar en mayor cantidad de las harinas complejas. Son las que nos van a ayudar, obviamente, a mantenernos un poco más saciado en el tiempo, ¿no? De comida entre comida, ¿no? Ya le habíamos mencionado, pues, que era un promedio de 60%, ¿no? Entonces, pero sin quitar el 20% como máximo, ¿no? De la parte proteica. ¿Eso qué quiere decir? Que sí o sí tiene que estar presente el consumo de las carnes, ¿no? En sus diferentes formas, como carne de pescado, carne de pollo, carne de res, ¿no? Carne de cerdo, carne de pavo, ¿no? Las que sean de más acceso al consumo de la familia, definitivamente, o sus derivados de ellos, ¿no? Y la otra parte del plato debe estar conformado, ¿no? Por el tema de las grasas, ¿no? Las grasas quiere decir de los propios alimentos, ¿no? Y a esto adicionarle lo que le habíamos hablado también, la parte del consumo de la fibra que se contiene en las frutas y en las verduras, ¿no? O sea, si nosotros tenemos esa proporción, ¿no? De nuestros alimentos durante todo el día, durante todos los días, entonces definitivamente vamos a asegurar una buena alimentación y sobre todo el consumo de líquidos, ¿no? Consumo mínimo, ya, si de repente no hay una costumbre de consumir líquidos, por lo menos consumir un vaso, ¿no? De 300 mililitros, si se puede, hay unos vasos más grandes, ¿no? De repente de medio litro, ¿no? En la mañana, en la hora del almuerzo y en la hora de la cena, ¿no? Y yo les digo, porque sí se puede, ¿no? Porque si nosotros nos ponemos una botella de gaseosa de medio litro en la hora del almuerzo, nos los acabamos, ¿no? Entonces nos cuesta cambiar un poco estos hábitos que ya se han venido teniendo de generación en generación, ¿no? De consumir gaseosas, de consumir de repente refrescos en sobres, ¿no? En vez de hacer preparaciones sumamente naturales, ¿no? Entonces, la combinación, no es que exista una combinación perfecta, pero sí una adecuación que va a depender también muchísimo, como ya les había mencionado, de la edad, va a depender muchísimo del estado de salud, ¿no? Del estado nutricional, ¿no? Va a depender de la actividad física y obviamente va a depender, ¿no? De la economía también, ¿no? Que ahora últimamente está entrando a tallar muchísimo el tema económico, ¿no? Sí. Sí, licenciado, tiene mucha razón. ¿Y existen estadísticas sobre el incremento de la obesidad post pandemia en la región Lima y el Perú? Mira, recién se está visualizando todo el tema estadístico, ¿no? En relación a estos 2 años de pandemia. Pero si nosotros retrocedemos a prepandemia, definitivamente habían 7 regiones, ¿no? Que estaban por encima del 60%, ¿no? De personas mayores de 15 años que presentaban el tema de la obesidad, ¿no? Tema del sobrepeso y la obesidad. Entonces es un número considerable, que quiere decir que de cada 10 personas, ¿no? Mayores de 15 años, 6 presentaban esta problemática. Estoy hablando de la época prepandemia como para que puedas tener una visión, ¿no? Y estas regiones, pues son, Tacna, por ejemplo, estaba con un 71.3%, ¿no? Lima, región Lima, ¿no? Estaba con un 66.4%, ¿no? Ica estaba con un 65.1%, Moquegua, ¿no? Con un 62.8%, Madre de Dios con un 62.2%, y Lambayeque con un 60.3% y Arequipa con un 60.1%, ¿no? O sea, ya había una tendencia de un sobrepeso y una obesidad, que ese es un tema de una malnutrición. Ahora ya no se está solamente hablando de una malnutrición por déficit, que es lo que nosotros conocemos a la desnutrición, ¿no? O a la delgadez o al bajo peso, ¿no? Sí. Ahora estamos hablando también de una malnutrición por exceso. Y generalmente en estas estadísticas también se ha podido comprobar que esta malnutrición se debe a un incremento en el consumo de las harinas
a un incremento del consumo de productos demasiados procesados y demasiados azucarados, ¿no? E inclusive con alto contenido de sodio, ¿no? Que es lo que justamente a veces hace retenciones de líquido, ¿no? Pero aquí hay otro dato que también el Instituto Nacional de Salud, que es obviamente uno de los entes rectores, ¿no? Hace una discriminación, ¿no? Por edades, ¿no? Entonces se dice que indican esto, que el rango de obesidad en mujeres y varones adultos, ¿no? Entre las edades de 30 a 59 años alcanza casi el 70%, ¿no? Y obviamente lo sigue, ¿no? Las edades de 18 a 29 años, que está en un 42.4%, ¿no? Y las edades de 6 a 11 años, que es la edad escolar, ¿no? Es prácticamente un 32.3%, ¿no? Y sin dejar de lado nuestros adultos mayores, que también, ¿no? Han estado presentando una prepandemia, ¿no? De un 33.1%, ¿no? Y los adolescentes, ¿no? Que tampoco no se eximen a esta problemática, ¿no? Que es entre las edades de 12 a 17 años en un 23.9%. Y eso te hablo de prepandemia porque en prepandemia existía por lo menos algunas condiciones favorables en el sentido de que me permitía poder, ¿no? Contrarrestar sobre todo el sedentarismo, sobre todo poder acceder económicamente a determinados alimentos, ¿no? Que me ayudaban a regular un poco el peso, ¿no? Entonces, imagínate en la etapa de la pandemia, ¿no? Donde se hubo una restricción total, ¿no? De todos estos elementos, ¿no? Y eso ha hecho de que estos indicadores incrementen, ¿no? Que esto vaya en aumento, ¿no? Entonces, no ha disminuido. Definitivamente esto ha ido en aumento, ¿no? Sí, licenciado. Entonces, la pandemia sí ha contribuido bastante al incremento. Sí, sí, sí. Se están haciendo últimos estudios epidemiológicos para ver el impacto justamente de la pandemia en el estado nutricional de la persona, ¿no? La pandemia ha traído un sinfín de, de problemática o de problemas en la salud pública, ¿no? Sí. ¿Y existe relación entre incremento de alimentos y el estrés psicológico por la pandemia? Por supuesto, otro de lo que se ha visto afectado, ¿no? Otra de las cosas que se ha visto afectado ha sido el estado emocional de la persona, ¿no? Hay estudios que han podido relevar que el 52.2% de la población, ¿no? Ha estado en estrés. ¿Se dan cuenta? Y el estrés hace que genere ansiedad. Eso es lo que conlleva también al incremento, ¿no? Me estreso, me genera ansiedad, no tengo actividad física, ¿no? Entonces, esa ansiedad se da por el consumo, ¿no? De repente descontrolado de determinados productos alimenticios que no son saludables, ¿no? Entonces, se ha podido comprobar, pues, que sí hay una relación, ¿no? De ello, ¿no? Y también se ha podido ver, pues, que el 54.8%, ¿no? De personas han presentado problemas para dormir, ¿no? Y eso hace de que mi proceso, ¿no? De descanso, no me permita de repente al día siguiente poder tener las condiciones óptimas para poder desarrollar todas mis actividades, ¿no? Dentro de ellos también para poder organizarme en mi sistema de alimentación, ¿no? Porque me levanto malhumorado, porque me levanto cansado, me levanto fatigado, me levanto pues desmotivado, ¿no? Entonces, sí ha visto una relación en el tema esto del estado emocional, ¿no? De la persona en época de pandemia con el sobrepeso y la obesidad, ¿no? Wow, licenciado. ¿Y cuáles serían los pasos para poder mejorar la problemática de la mala alimentación provocada por la pandemia? A ver, para empezar debemos recuperar nuestras actividades que hacíamos
prepandemia, Ah, ¿no? Nuestras actividades saludables. ya. Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Ya. A ver, el primer paso es la actividad física. Ya. ¿Ya? Debemos realizar por lo menos una hora como máximo de actividad física todos los días. Todos los días. Desde ahí parte, ¿no?, el uso de la reserva de energía que genero por el consumo de mis alimentos y que no lo pierdo por no tener esta actividad física. Uno, hidratarme adecuadamente. La hidratación también ayuda a regular, ¿no?, el peso de la persona, ¿no?, mantenerse hidratado, ¿no?, porque me ayuda a desintoxicarme, ¿no? Tres, el consumo de la fibra, ¿no?, que esto sí, inclusive hasta prepandemia era bajo. El consumo de la fibra que se encuentra en frutas y verduras era bajísimo. De 10 personas, solamente eran 2 que te consumían tanto en la mañana como en la tarde, en la noche, ¿no? Después el resto era muy esporádicamente, ¿no? De vez en cuando, una vez a la semana, una vez cada 15 días, ¿no? Entonces, ya vamos 3 cosas principales que tenemos que recuperar o en su defecto fortalecer. Y el otro es el consumo, ¿no? Disminuir, mejor dicho, el consumo de los alimentos procesados, ¿ya? El consumo de los alimentos procesados tiene un alto contenido de azúcares, sodio y grasas saturadas, ¿no? Entre más natural sea la alimentación de la persona, va a ser mucho más favorable para poder tener un buen estado nutricional, ¿no? Entre antiguamente, y pregúntale a cualquier familiar que bordea por encima de los 50 años, antiguamente se cocinaba en el almuerzo y se cocinaba en la noche a manera de un lonche, ¿no? O sea, no se guardaba alimentos de un tiempo a otro. O sea, eso era bien raro normalmente, ¿no? Y todas las actividades se hacían de forma manual. Por eso es que es importante la actividad física, ¿no? Porque ahí voy a perder esa reserva que de repente lo tengo de manera excesiva, esa reserva de energía que no la debo de tener, pero que la tengo y se va acumulando y me va haciendo ganar peso, ¿no? Como les decía, ¿no? Ahora la practicidad hace que tomemos moto para ir al mercado, cuando antes íbamos caminando, ¿no? ¿No? De repente, actividades de la casa cotidianas, encerábamos, ilustrábamos, ¿no? Con nuestro escobillón y un trapeador. Ahora lo hacen con una lustradora, ¿no? O sea, no hay ese ejercicio de por medio, ¿no? Igual en el tema del lavado de las prendas de vestir, ¿no? Antes todo era a mano, ¿no? Y ahí, quieras o no, hacías un esfuerzo físico y gastabas energía. Ahora hay un aparatito llamado lavadora que te lo hace, ¿no? Inclusive hasta en la cocina también, ¿no? Todo ahora lo hacen en el microondas o todo está automatizado, ¿no? Hay ollas eléctricas, hay arroceras, hay hervidores, ¿no? O sea, cosa de que te hace práctica la vida cuando antes tú en la cocina pues estabas en constante movimiento, ¿no? Y eso, aunque parezca no muy importante, pero ese movimiento que tú dabas en la casa, ¿no? También de una u otra manera te contribuía a que regularas un poco el excesivo de calorías que tenías, ¿no? Por esta actividad, ¿no? Por este desgaste, ¿no? Entonces, eso sería, ¿no? Lo más importante, ¿no? La actividad física, el consumo de líquidos, ¿no? El consumo de frutas, ¿no? El consumo de verduras, ¿no? Y obviamente, pues, lo que ya habíamos mencionado anteriormente, regular, ¿no? En los carbohidratos, consumir las proteínas correctas, ¿no? En las proporciones correctas. No es que de 1 kilo voy a sacar pues 15 pedazos, ¿no? Entonces ahí prácticamente no nos estaríamos alimentando de una manera correcta, ¿no? Entonces eso es lo importante que hay que seguir para de una u otra manera ir recuperando, ¿no? Recuperando nuestra vida saludable que teníamos antes. Y si no la teníamos, pues ir formándolo e ir fortaleciendo ciertos hábitos buenos y los hábitos no adecuados, dejarlo de costado, ¿no? Sí, licenciado, lo que usted nos ha dicho es tomar agua, comer fibra, hacer Así es. ejercicio y controlar la ingesta de grasas y carbohidratos. Así es, eso es importantísimo. Y sobre todo tener un control,
no un control no periódico en el sistema de salud. O sea, no hay que ir a al establecimiento de salud cuando uno se está enfermo. Eso es una idea que tenemos que quitarnos, ¿ya? Nosotros tenemos que ir de manera preventiva, ¿no? A los establecimientos de salud para detectar a tiempo algunas irregularidades que ocurren en mi organismo y poder dar una pronta solución, y que esto no nos conlleve pues a problemas mucho mayores en nuestra salud, ¿no? Como cáncer, como de repente por ahí colesterol alto, presión alta, diabetes, ¿no? Y tiroides, ¿no? Problemas hepáticos, problemas renales, problemas cardíacos, ¿no? Entonces, cuando hay una parte preventiva, nosotros vamos a evitar todos estos males. Igual, en el área psicológica, no es porque, disculpando un poco la expresión, no es porque estemos locos, ¿no? En ir a un tema de una ayuda emocional, ¿no? A una ayuda por el psicólogo, a una ayuda por el psiquiatra, ¿no? Eso más bien nos evita los estados depresivos, eso nos evita inclusive las ideas, ¿no? De suicidio, ¿no? Se ha visto que la depresión, cuando no es tratado a tiempo, ¿no? Te lleva a una mala alimentación y te puede conllevar a una bulimia en primera instancia y posteriormente a una anorexia. Y eso te puede desencadenar en un suicidio, pues, ¿no? Entonces, la pandemia ha desempolvado un montón de falencias que se tienen en el sistema de salud, inclusive en la organización de la familia, ¿no? Y eso uno lo tiene que reformular, uno lo tiene que reestructurar y fortalecer, ¿no? Para evitar de repente estos desenlaces fatales, ¿no? Sí, licenciado, tiene mucha razón. Y muchas gracias por sus respuestas y esperamos que en un futuro podamos seguir contando con su apoyo. Por supuesto, muchísimas gracias a ustedes, ¿no? Y un gran saludo a todas las integrantes e integrantes, ¿no? De tu institución educativa, ¿no? Y como les digo, mente sana, cuerpo sano, si tenemos una alimentación sana y saludable. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Que tengan muy buenas noches. Buenas noches, licenciada. Cuídese.